hablamos de las inversiones y gastos que ya tuvo que hacer el Estado para reconstruir en años pasados. Ahí no estamos tomando en cuenta ningún costo indirecto, ¿verdad? Y no estamos tomando en cuenta otros gastos, los que tienen la familia, los que tienen las personas, claro, sus casitas, que ellos, ¿verdad? Quienes reparan por su propia cuenta, quienes perdieron algunos de sus cultivos, ese tipo de cosas no lo estamos tomando, es solamente, digamos, el gasto en el que ha incurrido el Estado costarricense en los últimos años, y eso lo estamos tomando para proyectar. Ese tema de las fuentes de financiamiento, en el mismo análisis, en lo que tiene que ver con la cooperación, se hizo un estudio de que, bueno, primero costó mucho poder identificar de lo que ha entrado de cooperación internacional, qué ha sido invertido en cambio climático. Costó mucho hacerlo y logramos alcanzar $32 millones. ¿Para cuál periodo fue ese? Esos son proyectos que están ahorita en ejecución al 2016, es decir, se pudo haber recibido más desde hace un tiempo, pero la información que pudimos obtener fue como una fotografía para el 2016 de lo que estaba a ese año en ejecución. 32 millones. 32.8 millones de dólares. ¿De cooperación en el 2016? Sí. Que están en ejecución. Que están en ejecución. Sí. Pero imagínense ustedes que, bueno, también el país tiene acceso a fondos revolventes para emergencias, pero eso ya es más para atención, ¿verdad? Entonces, el país tiene que pensar en adaptación, tiene que pensar en mitigación, tiene que planificar. Entonces, ayer en la actividad presentamos este informe a distintos actores de la sociedad civil, de la institucionalidad, porque nos parece que es un tema que hay que debatir y que hay que poner sobre la mesa. Y nos presentaba Mónica Araya unas fotografías una de Costa Rica, en donde están saliendo las familias de la casa que se inundó, un señor con una silla y un niño con una bicicleta. Entonces ella decía, no están preparados, porque donde hay acciones planificadas debidamente, la gente sabe que tiene que dejar las cosas y acudir a un centro de refugio o a un albergue, ¿verdad? Todo tiene que estar debidamente y no necesariamente tenemos esas acciones planificadas. Entonces, que ante los huracanes, bueno, ese es el caso de Cuba, ¿verdad? Sí. Movilizan 1 millón de personas habitualmente. Ya, cada quien sabe a dónde tiene que llegar, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy sencillo, pero en realidad nosotros tenemos un talón de Aquiles que se llama planificación en nuestro país, y en este tema del cambio climático no es una excepción. Ustedes estaban diciendo datos interesantísimos ahora, la Contralora Marta Costa. Dice usted que podría llegar a 2.5, que implicaría 700 mil millones de colones. Son cantidades tan grandes, ¿podría ponernos en perspectiva qué tiene valor o qué, de 700 mil millones de colones o cuánto implicaría esto? Ahí estoy hablando, digamos, como si fuera hoy, ¿verdad? Si porque el 2025 puede ser otro dato, eso va a depender de cómo crezcan. Pero digamos, con 700 mil millones de colones que hacemos en este momento. Sí, podemos hacer muchas cosas. Sí. Muchísimas cosas, 700 mil millones. El presupuesto de la caja no es mayor, yo lo sé, pero no sé, ese presupuesto bueno, por lo menos la caja que puede andar, son 2 billones. Sí. 2 billones más o menos la caja, pero esto puede ser una parte importante de lo que es el presupuesto de la caja. Puede ser varias escuelas, colegios. Presupuesto de algunos ministerios pequeños. Muchos bonos de vivienda. Si me permiten complementar también, como decía doña Marta, esto realmente es tan solo una estimación de un costo directo, ¿verdad? Estamos hablando de que a esto habrá que sumarle, conforme podamos tener información de mejor calidad, otro tipo de costos asociados que hacen que ese 12.3% sea realmente una base probable, ¿verdad? Imagínese también lo que sería sumarle pérdidas humanas. Eso realmente es inconmensurable. Es decir, es imposible de cuantificar. La vida humana no tiene un valor como lo tienen otras cosas. Entonces, realmente estamos hablando de escenarios que son bastante estrechos, digamos, o el mínimo esperable en caso de que la situación se mantenga y no implementemos medidas que de verdad puedan venir a contrarrestar los efectos del cambio climático y de estos fenómenos hidrometeorológicos. ¿Podemos detallar, Carolina Retana, un rubro año por año, cuánto ha venido creciendo ese gasto? El dato del año por año, creo que podríamos, me parece
pasarles la información seguidamente, porque en este momento no tenemos como esa seguidilla. En realidad, este trabajo se incorporó en modelos econométricos, entonces es un poco complicado aquí poderles dar el detalle. Quizás, perdón Carolina, quizás sí decir que sí medimos que crece trimestralmente un 3%. Okay. Claro. Ha venido en crecimiento desde 1998. Desde 1988 y podríamos decir que cada trimestre, porque el análisis fue así de puntilloso, tal vez por eso no tengo los datos en este momento, pero algo que nos pero es un crecimiento trimestral y cada trimestre es un 3% más costoso que el anterior. Y digamos, la incidencia de eventos extremos por trimestre es de casi 4 eventos en ese periodo. Digamos, cada 3 meses tenemos más o menos entre 3 y 4 eventos extremos. Entonces, como por ejemplo, ¿podría citarnos algunos, Carolina? Como por ejemplo, recientemente el huracán Otto y la tormenta Nate. Y básicamente pudimos ver qué tan cercanos estuvieron uno del otro en ocurrencia en el tiempo, ¿verdad? Entonces, también el informe detalla la gran cantidad de huracanes que nosotros hemos enfrentado en la última década, ¿verdad? Entonces, sí estamos hablando de eventos que ocurren con bastante frecuencia. El tema de la sequía es importante. Tema de la sequía, tuvimos una sequía muy fuerte del 2014 al 2016. Esta sequía fue incluso 7 veces más agresiva en duración que la última sequía más intensa que habíamos tenido en la historia, que fue en el 2009. Entonces sí estamos hablando de que se están presentando más y más prolongados. Imagínense que la vez pasada era solo 2009, esta vez fue 2014, 2016, es decir, fue una sequía bastante intensa y pues con una duración muchísimo más amplia y con una intensidad muchísimo mayor. Además de los sismos y de las inundaciones que normalmente se dan a lo largo de la época lluviosa. Todos los temporales, los vientos fuertes, etcétera. Exacto. Tal vez para volver a la pregunta original de Laura con el tema del 2.5% del PIB, para mí es una cifra dramática. Y si tomamos en consideración el estado actual de las finanzas públicas, ¿verdad? Solo un 1.1%, digamos que fuera el escenario, o un 0.68% del PIB, que sea el escenario más conservador y más bajo para el año entrante, un 0.68% del PIB. En estos momentos para nosotros es dramático, ¿verdad? Porque estamos con un déficit fiscal que para fin de este año va a ser del 6.1%, ¿verdad? Yo sé que aquí todos conocemos la situación, el nivel de endeudamiento del gobierno. Entonces, si a eso le vamos a sumar esto que digamos un imprevisto de un 0.68% del PIB, es mucho dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos interesa poner este tema sobre la mesa, que lo discutamos, que estemos conscientes de que va a haber un imprevisto el año entrante, porque el cambio climático no tiene vuelta de hoja. Van a haber eventos el año entrante, ya sea temporales, no sé, ¿verdad? Huracán, sequías. Todo está dentro de lo posible, porque esa es la tendencia. Vienen creciendo, son cada vez más fuertes y cada vez más intensos, ¿verdad? Y eso no lo estamos inventando en la Contraloría, eso lo hemos determinado en coordinación muy estrecha con el Instituto Meteorológico, hemos trabajado con ellos y por eso es que decimos, tenemos como país que prepararnos, no solo para el año entrante, para los próximos años, para las próximas décadas, necesitamos tener infraestructura resiliente que pueda soportar los impactos del cambio climático, ¿verdad? Y esos son temas, digamos, importantes para el país. Queremos que se discuta. Nosotros quisiéramos que los candidatos presidenciales tomen este tema como un tema importante, porque afecta no solo en lo social, que es importantísimo, pero si no hay fondos para hacerle frente, se van a ver más afectados, porque finalmente los más vulnerables sufren más, ¿verdad? Pero aquí vamos todos, porque aquí los empresarios, porque los cultivos, la ganadería, todo se afecta. Productor. El pequeño, mediano productor, el gran productor, todo el mundo va a salir afectado. Por eso es que decimos que es un tema relevante. Ustedes decían, bueno, el cambio climático es una realidad, hay algunos que todavía, sectores conservadores que lo niegan, pero por eso empezaba con esa pregunta de por qué se valora esto en estos tiempos. ¿Qué hace que Costa Rica esté, digamos, en el mundo se está reconociendo abiertamente
pero ¿por qué Costa Rica está tan vulnerable? ¿Se pudo medir esto o valorar? Estas mediciones son principalmente internacionales y en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eso lo digo porque hoy la Contralora nos dice, ya no puede seguir siendo un imprevisto, está diciendo Marta Costa. El año entrante ya hay que tomar en cuenta que van a venir temporales, que de un momento a otro podemos tener otra valoración. Bueno, no, una sequía, ya no va a ser un niño, va a ser una niña, va a ser, en fin, nos van a afectar una serie de eventos atmosféricos que tenemos que prever. El llamado de ustedes es, tenemos que prevenir, sacar de la buchaca un poco de recursos ya para esto. O generar nueva buchaca. O generar nueva buchaca, exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué Costa Rica tiene que tomar en cuenta qué condiciones la están haciendo más vulnerable? Claro, decía que en el marco de la convención se han identificado los países más vulnerables. Costa Rica está dentro de ellos. Nosotros, por nuestra ubicación geográfica, por nuestras condiciones, estamos muy expuestos a los eventos extremos que, como decíamos, se ven intensificados por los efectos del cambio climático. Esa es una variable, digamos, de la amenaza, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de la vulnerabilidad es básicamente referida estrictamente al país. ¿Y qué pasa en Costa Rica? Si ustedes ven, nuestra línea base, nuestro punto de partida es que no tenemos buena infraestructura. Por ejemplo, infraestructura de transporte público, las vías públicas no están en las mejores condiciones. Es decir, nosotros, empezando por ahí, ya tenemos un déficit. Y en la lógica de estar preparados, nosotros deberíamos primero estar bien y después pensar en estar mejor. Es decir, que cualquier inversión que hagamos sobre nuestro capital estructural tenga lo que se denomina ahora internacionalmente, y es un concepto muy difundido, un blindaje climático. Estoy pensando en la carretera San Carlos con el informe que ustedes acaban de sacar, ¿verdad? Sí. Donde marcaron una serie de debilidades en la carretera que se está construyendo y maquinaria que le cae encima y deteriora la misma carretera. ¿Dónde está el blindaje de la carretera San Carlos? ¿Dónde estará el blindaje de la carretera San Ramón? Exactamente. Es a eso lo que se refiere. ¿Y qué será ese blindaje climático? Es pensar en infraestructura que tenga la capacidad de recibir los embates de los fenómenos extremos. No solo cubrir una necesidad inmediata con ciertos parámetros de calidad aceptables, sino pensar más allá en cuáles serán aquellos requerimientos de calidad que tiene que tener esta infraestructura para poder soportar ese tipo de fenómenos. Pero eso no está ahorita en la conciencia del costarricense y es algo en lo que hay que trabajar. Ni los gestores públicos. Ni los empresarios, sí, exactamente, ni sobre todo los gestores públicos. Públicas, sí. Exactamente. Y bueno, y también quería preguntar sobre los datos que ustedes daban. Me llamó la atención la otra afirmación de la otra investigadora, creo que es que, bueno, no pueden, estamos hablando de los gestores públicos, de los mismos empresarios, pero bueno, ¿y qué pasa con las municipalidades? Decían ustedes, no se puede esperar la solución mágica de que todo venga del Estado. Uno pensaría, bueno, ¿será que esa buchaca tiene que estar más abultada en la Comisión Nacional de Emergencia o no? ¿Dónde es que tiene que estar más abultada? ¿En el MOP? ¿En el IMAS? ¿En el INBU? ¿Verdad? En vivienda, estoy pensando. ¿Dónde tiene que estar, Marta Costa, Contralora, ese blindaje climático? Y después, ¿todo va a ser el Estado o van a ser también las municipalidades? ¿Dónde se están blindando las municipalidades? Bueno, este es un tema de todos, ¿verdad? Es un tema de los empresarios, de la sociedad civil, es un tema de las municipalidades, del gobierno central. Creo que es un tema de todos. Y cuando hablamos de la buchaca, creo, y dentro del marco fiscal climático claramente se establece que deben existir lo que se denominan incentivos verdes, ¿verdad? Esto es, bueno, ¿qué impuestos, qué exoneraciones, qué subvenciones van a armonizar con acciones para enfrentar el cambio climático, ¿verdad? Costa Rica tiene el impuesto a los combustibles y eso internacionalmente hemos dicho siempre que este es un incentivo verde, ¿verdad? Porque es un impuesto a la gasolina, a los combustibles, pero no necesariamente toda esa recaudación se ha destinado para enfrentar o mitigar o adaptarnos al cambio climático. De ahí se están utilizando para otro tipo de inversión o de gasto, ¿verdad? Entonces, el país debería pensar, bueno, yo no tengo la solución mágica ya, pero bueno, ¿cuáles son esos incentivos verdes que necesitamos?
o debemos reconvertir ese impuesto a los combustibles. Eso va a tener muchos enemigos porque eso va a decir, bueno, algunos dirán, no, porque eso entonces no nos va a permitir financiar tal cosa. Pero sí definir, y por eso es que lo estamos poniendo sobre la mesa, cuáles van a ser esos incentivos verdes que requiere el país. ¿Cuánto es lo que necesitamos? Ahí nosotros estamos ya dando un número, haciendo una proyección. Entonces, como no estamos listos… 700 mil millones en el escenario más riesgoso. Sí, ese fue un número ahí, ¿verdad? Porque eso es a hoy. Hoy cada punto del PIB vale como 330 mil millones, como 660 mil millones serían a hoy, ¿verdad? El tema es que necesitamos definir, bueno, cuáles van a ser esos impuestos o esas exoneraciones, o de lo que ya existe, qué vamos a sacar de la buchaca para destinar y prepararnos para lo que se viene. ¿Y pensar en nuevos impuestos para enfrentar el cambio climático? Ese es de por sí ya un tema muy complejo. Ustedes lo están viendo, hoy por hoy no hemos sido capaces de aprobar una reforma fiscal, sabiendo la situación, digamos, vulnerable que tienen nuestras finanzas públicas, deterioradas totalmente, ¿verdad?, con un déficit y un endeudamiento por las nubes, y no hemos sido capaces de aprobar una reforma fiscal. Ahora, si usted dice nuevos impuestos para el cambio climático, pues posiblemente va a tener cientos de enemigos. Pero lo cierto es… Aunque a la larga nos salga más caro. Lo cierto es que el país requiere prever esto que se viene, ¿verdad?, ordenar las finanzas y ver qué de ahí y cómo podemos hacer como país para enfrentar estos temas, porque no es posible que sigamos así, año tras año. O sea, ¿cuánto está demorando la reconstrucción? ¿Cuánto atrasa todo el desarrollo de infraestructura que ya es de por sí? Decía ahora Carolina Retana, tenemos una infraestructura de mala… Deficiente, sí. Entonces, ¿cuánto retrasa un evento de este tipo? ¿Eso se puede cuantificar? ¿Echa marcha atrás el desarrollo del país? Digamos, ¿cuánto echó marcha atrás Nate? ¿Cuánto echó marcha atrás Otto? Bueno, eso considero que es posible cuantificarlo, se necesitarían los datos, que es parte de los retos aquí que también ilustra el informe, tener cada vez información de mayor calidad para poder poner en dimensión y en perspectiva precisamente este tipo de situaciones, ¿verdad? Ciertamente sí es un atraso importante, lo vemos cotidianamente y este año han sido ejemplos muy claros. Quizás no podemos dar ahorita cuenta en términos cuantitativos de cuánto nos ha afectado, ¿verdad? Pero sí en lo cualitativo uno puede percibir la afectación que se da a nivel de carretera. Son hundimientos, son atrasos, digamos, para el tema del turismo. Con un puente Bailey, pero ahí se queda el puente Bailey por años. Póngalo así. Todo esto que ahora se tiene que invertir para reconstruir, se puede usar para construir, ¿verdad? Exactamente. Entonces sí hay un retroceso en el desarrollo, por supuesto que lo hay, desde el punto de vista social, la calidad de vida, el bienestar de la población, todo eso tiene que ver en el desarrollo y crecimiento de un país, por supuesto que sí. Eso es, no necesitamos el número, con solo verlo hay un retroceso. Claro, y porque además los efectos son encadenados. Por ejemplo, tenemos un problema en una carretera, por ejemplo ahora con la tormenta Nate. Recuerdo que por ahí en Quepos hubo un hundimiento, prácticamente se hizo un hueco en la carretera. Entonces, no solo es el tema de la carretera en sí y lo que va a costar reponerla, sino cuánta gente que tenía previsto llegar, por ejemplo, a Manuel Antonio, que es tan visitado, a los hoteles, a los comercios, cuánto de eso no se pudo concretar en ese momento por esa causa, ¿verdad? Empecemos por ahí. Después las viviendas, sí, por ejemplo, turismo, las viviendas de las personas afectadas. Es decir, y ahí podemos ir sumando esa serie de efectos encadenados. Las exportaciones. Los que no pudieron sacar la piña, por ejemplo. Estamos hablando, bueno, es que esto que ustedes están diciendo es un eje que se atraviesa, ¿verdad? Ahora le dicen así el eje transversal, pero bueno, para ilustrarnos, es algo que se mete de un momento a otro en los presupuestos. Yo iba a preguntar,
¿Cuáles instituciones? Pero oigo a Carolina, son las que prioritariamente, oigo a Carolina y oigo a la Contralora Carolina Retana y Marta Costa, Contralora, y digo, bueno, es que todas, es que es el IMAS, es que es, bueno, los fondos de FODESAF, o sea, los fondos de FODESAF que se iban a utilizar para construir vivienda, ya no, entonces ahora van a tener que, no sé, utilizarse para resolver los problemas de vivienda que generaron en Acosta. Que se generaron en Acosta o que se generaron en Pérez Celedón o en Los Santos. Tienen el foco ponerse en otro pero lado, prioritariamente ¿verdad? Es mucho vivienda e infraestructura vial, sí. ¿verdad? Es como el peso más grande. Es lo inmediato. Bueno, el turismo también, sí. Y además es lo que más inversión requiere, ¿verdad? Porque la infraestructura es carísima. Entonces, digamos, eso se pudo medir, digamos, ¿cuáles son las áreas o los sectores o los rubros que más se disparan en esa reconstrucción? Pues básicamente los datos que recaba este país, que insistimos en que todavía tienen oportunidad de ser más precisos y de tomar en cuenta otros elementos, pero el Instituto Meteorológico, la Comisión Nacional de Emergencias y el Mideplan tienen un módulo de pérdidas por desastres naturales, y ese módulo de pérdidas básicamente lo que considera son afectaciones principalmente a capital estructural. Entonces ahorita estaríamos hablando en esos términos porque es la información que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, a futuro podríamos entonces… Que lo podemos definir como capital estructural, Carolina. Infraestructura. Precisamente la infraestructura pública, la que decíamos ahora, carreteras, acueductos, puentes, los sistemas de riego, puentes, ese tipo de aspectos, pero está por lo menos la conciencia de que tenemos que ampliar el espectro en cuanto a el tema de recabar datos que nos permitan ver todos esos otros efectos encadenados que estamos teniendo y cómo nos está afectando realmente el cambio climático en todos sus extremos. Ahora sí, papel de las municipalidades. Fundamental, porque ellos son quienes están… Hace poco se aprobó ley ¿verdad? ¿Hace qué? 2 años ya, tenemos ley de descentralización. De transferencias. De transferencias. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué papel juegan aquí las municipalidades? Ya hablamos del MOP, hablamos un poco del IMAS, de fondos de FODESAF. Bueno, ¿qué papel? Juegan un papel importantísimo. ¿Y están, están presentes o no? Tienen que estar presentes, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de infraestructura. Ellos tienen fondos para la red vial cantonal, fondos que ahora van a ser mucho mayores, ¿verdad?, para hacerle frente a esto. El tema es la conciencia para ejecutar obra resiliente, ¿verdad?, obra que se adapte al cambio climático, ¿verdad? Ese es un tema importante. El otro tema es, bueno, la planificación, la articulación entre ellas. Los fondos nunca van a ser suficientes para nadie, porque siempre habrá que hacer más y más y más, pero con lo que tenemos, hacer obra resiliente, y con esto quiero decir obra que soporte, digamos, los embates del cambio climático. Y estaba pensando también en el caso de las municipalidades en los planes reguladores, doña Marta, que es un tema que sigue ahí. Hay muchísimas municipalidades que no han terminado sus planes reguladores en años diciendo que están en el proceso. Algunos ni siquiera lo tienen. Es parte del tema de planificación que usted habla que no se está dando. Es un tema que la Contraloría ha abordado, es un tema y que, digamos, como usted muy bien lo dice, unas los tienen, otras no los tienen, otras los tienen a medias. Algunas llevan años en eso. Algunas llevan años porque el proceso en sí mismo para poder llegar a tener un plan regulador es de años. Nosotros hicimos un estudio y toma años lograr tener un plan regulador, ¿verdad? Ese es un tema en el que se está trabajando, pero el plan regulador debería de tomar, por supuesto, en cuenta los temas de cambio climático, ¿verdad? ¿Dónde están dando permisos para construir ahora la orilla del mar, ¿verdad? Todo ese tema, porque para todos es conocido que el nivel del mar está alzándose, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos temas que usted menciona bien. Pero sí, aquí esto no es un tema solo de gobierno central, para ponerlo en claro. Aquí todos tenemos un rol importante, cada institución dentro de su ámbito de competencia, pero todos podemos aportar. El tema es cómo nos articulamos y cómo lo planificamos, ¿verdad?, para hacerle frente. Pero ¿están tomando en cuenta las municipalidades en sus planes reguladores el tema del cambio climático en este momento? Y si me permitís, sí, César, porque esto tiene que ver, recuerdo la emergencia del huracán Otto, y aquí denunciamos que un estudio de la Universidad Nacional decía que había que trasladar varias
ciudades, podemos decirlo así, que hay un cuestionamiento a lo que había pasado en Upala, se había advertido que los comercios no podían estar donde estaban ubicados, etcétera. Bueno, allí pasó eso, se alertó, no se hizo, vino la cabeza de agua y demás, arrasó, hubo víctimas importantes y no sucedió nada. Tomando como ejemplo esto acontecido con la Municipalidad de Upala, para citar un ejemplo, ¿qué deben de hacer los municipios y cuál es esa valoración que ustedes hacen del papel de los municipios en todo en ese componente de cambio climático? Bueno, nosotros en la Contraloría hicimos en tiempo pasado un estudio sobre la forma en que los municipios están atendiendo sus vulnerabilidades y sus riesgos, ¿verdad? Y los resultados no fueron los más felices. Aquí el tema es hacer conciencia de que el cambio climático es un tema, es que hay que empezar por ahí, porque estamos trabajando como lo hacemos en el día a día, sin tomar en cuenta que esto otro llegó, que esto otro es importante, que hay que tomarlo en cuenta si queremos velar por el bienestar de nuestras comunidades. Es un tema de conciencia y es un tema de articulación, de planificación y de empezar a ejecutar acciones. Pero repito, no estamos preparados y las municipalidades tampoco. Cuando la investigadora dice no puede esperarse una solución mágica solo de gobierno o del centro, de la capital, digámoslo así, ¿a qué se refiere? Bueno, a mí me parece que el comentario de Mónica iba por dos vertientes. La primera, que ha dicho doña Marta muy claramente, esto es un asunto de todos. No es solo un asunto de centro, sino de periferia. Estamos hablando de la importancia de involucrar a los gobiernos locales. En ese caso, tal vez yo me permito complementar que en mi labor de fiscalización he tenido la oportunidad de analizar algunos planes reguladores y realmente el tema de cambio climático puede que se visualice, pero tan solo como una mención muy general, como si fuera algo que no me va a tocar a mí, que existe, que lo tengo que reconocer porque todo el mundo habla de eso y porque todo el mundo dice que es importante, pero no en una conciencia de pensar, bueno, ¿en qué territorios, con qué tipo de composición de la tierra yo voy a permitir que hayan X o Y tipo de desarrollos? Voy a respetar las márgenes de los ríos, ¿verdad? Las zonas ribereñas, porque esas son zonas de protección que son importantes ante condiciones de inundaciones. Ese tipo de cosas es difícil verlas, ¿verdad? Y desafortunadamente el proceso es tan engorroso que entonces a las municipalidades lo que les queda más sencillo es limitarse a trabajar con los planes de reguladores anteriores que tenían y no someterse necesariamente al proceso de cambio, al proceso de obtener una viabilidad ambiental, por ejemplo, sobre ese plan regulador que podría tal vez venir a intensificar un poco o a pedir un poco medidas más rigurosas sobre el tema de cambio climático. Lo otro que mencionaba Mónica, de que no podemos esperar que esto suceda como por arte de magia, se refería mucho al tema del financiamiento, porque si bien el informe de la Contraloría toca el tema de las fuentes que provienen de financiamiento internacional, realmente Costa Rica tiene otro desafío y es que somos un país de renta media al cual no es tan fácil que le llegue la cooperación internacional sin costo alguno, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que apuntaba doña Marta es muy relevante del tema de los incentivos verdes, que básicamente son incentivos fiscales, son impuestos, son subvenciones, son exoneraciones y es el propio gasto del Estado como una herramienta importante para nosotros empezar a generar nuestros propios recursos y tal vez también a través de esos instrumentos que económicamente son muy poderosos para cambiar patrones de producción y consumo, que nosotros podamos empezar a tratar de ordenar el tema de las finanzas y dirigirlas hacia un gasto y una inversión de mayor calidad, ¿verdad? Pero por nuestra cuenta, sin pensar en que tenemos que depender de alguien más y de afuera para poder ejecutar el tema. Tal vez hay un tema chiquitito pero importante, es que empecemos a hablar de inversión, no de gasto, ¿verdad? Porque estamos pensando en las futuras generaciones, estamos pensando en poder hacerle frente al cambio climático, entonces lo que hay que hacer es invertir.
y la infraestructura, para hablar solo del capital estructural, es inversión siempre, porque al final esta inversión le va a servir al Estado no solo para enfrentar el cambio climático, sino para generar calidad de vida. Y la infraestructura siempre va a generar una capacidad de repago al Estado, ¿verdad? Porque genera impuestos, etcétera, recaudación. Entonces hay que verlo siempre como una inversión, no es un gasto más, es inversión. Bien, y ustedes han generado comentarios, Contralora, e igual Carolina, investigadora de este capítulo tan interesante que tiene que ver con el cambio climático y el impacto en las finanzas públicas. Así es, tenemos un comentario de José Quiroz que dice lo siguiente: ¿cómo se hace ese estudio en base a lo estimado en las pérdidas sufridas o al dinero gastado? Ejemplo, en un desastre natural perdemos un puente, entonces lo estimado por la Contraloría es el valor del puente que estaba o lo que gastó el Estado en reponer el puente. Ese es parte del comentario. También Alonso O.R. dice: es urgente un seguro para infraestructura pública que sea aplicable en caso de desastres naturales. Luisa Salazar nos dice: es muy importante no solo hablar, sino ayudar. Gobiernos y el pueblo. Se está sintiendo bruscamente el cambio climático y cada año será peor. Yenori Cordero dice: por último, en vista de la importancia del tema y de la cantidad de dinero del que se habla, ¿qué institución manejaría ese dinero? Esos son los comentarios que se generan en redes sociales. Y Alan Astorga ha venido insistiendo, geólogo, que es necesario crear un seguro. Así es. Y no sería solo una institución, serían muchas que tendrían que trabajar coordinadamente para. Así es, necesitamos articularnos. Y no solo para ese tema, para muchos otros. Bueno, muchísimas gracias entonces a Carolina Retana, coordinadora de esta investigación, y a la Contralora Marta Costa por ponernos en perspectiva un